Muchísimas gracias. Yo pensé que me iba a resultar más fácil llegar acá y poder incluso mencionar algunas de las personas que estaban. Es absolutamente imposible, no solo porque esto nos ha sobrepasado en la cantidad de gente, sino realmente en el enorme simbolismo que tienen para mí algunas de las presencias que tenemos nosotros esta tarde. Quiero hacer entonces, y pido las disculpas, el agradecimiento general, por supuesto a todos los que han dado su testimonio aquí, quienes han enviado mensajes, a las personas que están en este lugar y que representan también un poco esa idea de un país federal, porque hay gente que ha venido de cada rincón de la República a dar su testimonio y cada uno de ellos son los que están bancando. Las conquistas sociales siempre son el resultado de las luchas populares y las luchas las llevan a cabo las organizaciones y las personas que creen, que recogen y levantan las ideas y trabajan para alcanzar las utopías, para alcanzar los sueños. Hay mucha gente aquí desde cada lugar que está dando ese testimonio en esa lucha por el país más justo. Así que yo les agradezco en términos generales. Sí quiero, por supuesto, hacer un agradecimiento muy especial a Hermes Wiener. Hacérselo no por su presentación, por sus palabras de hoy, sino por sobre todas las cosas, por haber liderado durante todo este tiempo un proyecto político y un espacio común que compartimos que nos permitió llegar al día de hoy. Sin el liderazgo de Wiener nosotros no hubiéramos llegado a este lugar. Quiero, por supuesto, agradecerle a él la confianza, pero por sobre todas las cosas quiero destacar que esa confianza personal que yo he sentido cuando él decidió llevar adelante la propuesta para que yo estuviera en este lugar, quiero sobre todo destacar que Wiener ha sido el único dirigente político que se hizo cargo de poner sobre la mesa esta nueva Argentina que tenemos a partir del mes de enero. Hay una Argentina diferente a partir de las cuestiones que nos ocurrieron en el mes de enero y que no podían ser soslayadas en el debate político porque no las soslayó la sociedad cuando se movilizó el 13 de febrero. Había que hacerse cargo de esa nueva Argentina. Nosotros también teníamos que hacernos cargo de reconocer de qué manera el espacio político que integramos había implosionado. Teníamos que hacernos cargo de los errores que cometimos cuando elegimos hace un año atrás un camino y nos dimos cuenta ahora que en algunas cuestiones habíamos equivocado. El único dirigente político de la Argentina que entendió que había que volver a discutir algunas de esas cuestiones para dar respuesta a una demanda social que está exigiendo madurez, que está exigiendo responsabilidad, que está exigiendo honestidad, que está exigiendo hacernos cargo del futuro, fue Hermes Wiener. Y por eso yo le agradezco a él este apoyo. También quiero decirles, y sé que los que trabajan conmigo hace muchos años siempre me critican un poco por estas cosas, pero yo siento todavía algún poco de prejuicio en esto de venir a decir presentamos una candidatura. Estoy convencida que no estamos presentando solamente una candidatura, no estamos agregando una boleta en el cuarto oscuro. Estoy convencida que lo que nosotros estamos haciendo hoy es dando inicio a un proyecto y a una construcción colectiva que ha sido expresada por cada una de las personas que hablaron hoy aquí y estoy seguro que esto está en el corazón de todos los que han venido a participar. Esta construcción colectiva que se nutre de la diversidad de nuestras procedencias, que se nutre por sobre todas las cosas de la comunión de ideales que nos han movilizado para llegar al día de hoy. Esto no es una candidatura, es abrazar una causa, es encarar un camino. También siento, porque me lo han preguntado muchas veces, si nosotros éramos la ambulancia de algún otro partido. Miren, no tenemos vocación de ambulancia.
No estamos juntando frustraciones, ni vamos a cabalgar sobre las claudicaciones de otros. Nosotros somos, y quiero decir con humildad, así lo sentimos, que somos hijos, hijas, herederos de un proceso histórico. De un proceso histórico que con interrupciones lleva mucho tiempo. Un proceso histórico en el que nosotros reconocemos a Lisandro de la Torre, a Alfredo Palacios, en el que reconocemos las luchas populares, la reforma universitaria, a Forja, a Evita, a Arturo Illia, a Raúl Alfonsín, a todos aquellos que forjaron un proceso donde se defendía el Estado de Derecho y la Constitución, pero en la medida en que estos no eran solamente instituciones vacías para crear los buenos ambientes de negocios, sino que atrás de todo eso estaba el pueblo. No hay posibilidad de discutir la república sin la democracia social, sin entender que la democracia es la garantía de los derechos sociales. Por eso es que sentimos que venimos a recoger esas banderas, a sostener esas banderas, lo hacemos con humildad, pero estamos convencidos que aun cuando muchos quieren hacer aparecer que el pragmatismo es el símbolo de este tiempo, estoy segura que no es así. Hay pragmatismo en los que toman las decisiones en los cuerpos superestructurales, por abajo en la sociedad sigue habiendo valores, banderas, sueños. Por eso es que esta idea de un proyecto colectivo nos junta hoy acá, pero nos pone en un camino que sin ninguna duda nos llevará mucho tiempo, pero se irá ensanchando en la medida en que vayamos avanzando. Yo reivindico algo que planteaba recién Beatriz, que es la permanencia, por sobre todas las cosas, porque lo que nosotros estamos haciendo es algo que debe permanecer, porque las ideas que nosotros estamos levantando son ideas que no se negocian. Nosotros hablamos del progresismo, pero las ideas del progresismo no nos pertenecen. Hay ideas que nos antecedieron durante mucho tiempo, que muchos las expresaron y las levantaron antes que nosotros. Y lo más importante es que tengamos claro que va a haber otros que van a continuar esas ideas. Las ideas y los valores que nosotros vamos a expresar en este tiempo no nos pertenecen. Por eso es que no se negocian. Por eso hay principios que no se negocian. No podemos negociar lo que no nos pertenece. Hermes decía recién, y yo comparto totalmente esto, vamos a levantar las banderas del progresismo. Vamos a volver a ponernos con orgullo el cartel de progresistas, aún sabiendo de qué manera se ha bastardeado este concepto, aún sabiendo cuánto abuso se ha hecho del progresismo, que se terminó colocando como un rótulo en un frasco al que se vació de contenido. Por eso vamos a volver a darle contenido a ese frasco que es la expresión de nuestras luchas y vamos a volver a darle sentido a nuestra lucha. A mí me gustaría en este camino darle motivos a un periodista amigo que es Gustavo Noriega y que escribió un libro muy crítico del progresismo, no porque no lo comparta. La crítica aguda, dura, fuerte que tiene Gustavo Noriega en su libro tiene muchas cosas de verdad. Lo que nosotros necesitamos es darle motivo al escritor para hacer una contraedición de su propio diagnóstico. Y estoy convencida que vamos a hacerle. Estoy convencida que vamos a lograr darle ese contenido y ese sentido al progresismo. Una de las entrevistas que Noriega hace en su libro es a otro gran amigo y admirado, nos mandó también una nota de adhesión, que es Roberto Gargarella, un intelectual al que respeto, también quien hace una crítica durísima al progresismo, y él explica ahí, con 2 palabras, qué fue lo que le pasó al progresismo.
Lo que le pasó al progresismo, lo que quebró el sistema político a manos del progresismo, fueron los negocios. Eso es lo que quebró. Eso es lo que hace que se terminen vendiendo o hipotecando las ideas y las banderas. Son aquellos que esconden las banderas abajo de la mesa para poner los billetes sobre la mesa. Los negocios terminaron llevándose las ideas. Vaya entonces, con todo el corazón, lo primero que quiero decirles, quiero ser presidenta de la Argentina para levantar con orgullo la bandera de un progresismo, que termine con los negocios. Los proyectos necesitan siempre sostenerse en creencias, en ideas. Esa es la política como nosotros la entendemos. Y por eso hemos definido cuáles son estos que nosotros concebimos como los pilares de nuestro proyecto: la igualdad y la decencia. Para definir la igualdad no hace más falta que un repaso muy breve, muy sencillo, sobre lo que nos ha pasado en la Argentina de los últimos 40 años. Hace 40 años solamente teníamos apenas el 8% de pobreza, apenas el 10% de informalidad laboral y el 3% de desocupación. Argentina tenía en ese momento un índice de Gini, que es el que mide la igualdad, exactamente igual al que tienen hoy los países más desarrollados. En estos 40 años tuvimos que sufrir muchas crisis, esas crisis que se manifiestan a veces de manera muy rápida y en muy corto tiempo, pero cuyos efectos se sienten a lo largo de los años. Además de las crisis, las malas decisiones políticas, un sistema político desequilibrado y en gran medida corrupto, tuvo consecuencias que han sido letales en la conformación de nuestra estructura social, porque tocaron ahí en los tres ámbitos en los que se vertebra la sociedad y la convivencia. Impactaron en la familia, impactaron en la escuela e impactaron en el mundo del trabajo. En estos años, y entre otras cosas como consecuencia del impacto social que las políticas de ajuste y del neoliberalismo tuvieron en las familias, hemos sufrido los procesos de desestructuración familiar más grandes. La irrupción de las mujeres en el mercado de trabajo, ya no a partir de una búsqueda de realización individual, sino muchas veces para cubrir la ausencia del salario de sus parejas varones, en condiciones de extrema precariedad, empezaron a cambiar las composiciones familiares. Las familias hoy son más ensambladas que antes. Hay muchas familias monoparentales. Y lo cierto es que la política no estuvo a la altura, no acompañó este proceso de cambio que se veía venir tan claro, y la política quedó atrás de eso que veíamos tan claramente como el impacto social de las crisis económicas y sociales. Ni que hablar de lo que ha pasado con la escuela. Dejamos de tener la escuela como el ámbito para aprender y para enseñar, para pasar a tener una escuela que es el lugar donde algunos van apenas para ir a comer. Hoy, en nuestros tiempos más modernos y más duros, la escuela termina siendo también el ámbito para contener la violencia. Lo cierto es que perdimos la escuela como el ámbito natural de la base del crecimiento y del ascenso social, como sueño de los padres para sus hijos. Esa idea de que los hijos van a superarnos a nosotros a lo largo de la vida tiene como asiento principal la escuela, que da la base principal de formación para llegar después a la posibilidad de un mejor trabajo. Así es como vaciamos de contenido y de sentido las escuelas.
Y hoy tenemos los índices de repitencia, de deserción, de abandono escolar más altos. Y tenemos una presidenta de la Nación que jamás agarra la cadena para hablarnos de la educación. ¿No le llama la atención eso? A mí me llama muchas veces la atención el uso y el abuso de la cadena nacional cuando la presidenta toma el micrófono para hablarnos de plata, de millones, de transferencias, como si todo se comprara con plata. Y pocas veces o nunca en todos estos años la hemos escuchado hablar de educación. Y el otro impacto, tal vez el más brutal, se dio en el mundo del trabajo. Hoy 1/3 de las personas no tiene un salario que se ajuste de acuerdo a la inflación y no tiene ni el trabajador ni su familia una obra social, una jubilación, un derecho a vacaciones. La precariedad de las relaciones laborales es lo que tenemos hoy como la característica principal de nuestro mundo del trabajo. Esas son las consecuencias y de qué manera estos cambios tan abruptos, tan brutales, han sido el mecanismo reproductor o multiplicador de la pobreza. La desigualdad es la consecuencia de todo esto, pero necesitamos advertir que no solamente estamos frente a una situación de desigualdad económica o social, sino también política. Porque en la política el elemento igualador es el voto. Todos valemos exactamente lo mismo. Todos tenemos un voto y el voto de todos vale exactamente igual. Pero ¿qué es lo que ocurre en esa capacidad de discernir, de elegir, en el ejercicio de nuestra voluntad? Cuando se llega al momento de la elección, como presa de los condicionamientos que los sectores más pobres, más vulnerables, absolutamente excluidos, tienen cuando son presa de la práctica clientelar, de la mayor indignidad en la relación del pobre con el poderoso. ¿De qué manera hemos ido afectando el ejercicio de la libertad? También hay que reconocer, y hoy lo marcaba Antonio, de qué manera los chicos hoy, sobre todo, aquellas personas también terminan siendo presos no solo de los inescrupulosos que están en el poder, sino también de las organizaciones criminales, que también terminan tomando a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres, para ponerlos, por supuesto, en esa situación de pérdida de su libertad. Por eso es que hay que trabajar en conjunto las cuestiones de la igualdad y de la libertad. Por eso es necesario trabajar para modificar el sistema económico y el sistema social como condicionamiento de estos tres ámbitos. Esas son algunas de las cuestiones que nosotros vemos y acá es donde también me quiero parar para empezar a marcar las diferencias. Porque también somos y nos definimos no solo a partir de aquello de donde venimos, sino con cuál es la actitud con la que encaramos nuestro tiempo y nuestra realidad. Y entonces hay que llevar necesariamente estas cuestiones al marco de las gestiones. Y acá es donde vamos a encontrar las principales diferencias y las principales similitudes. En el abordaje desde la gestión de estas cuestiones de la desigualdad, lo que hay que decir es que Macri gobierna esta ciudad hace 8 años y lo que aumentó es la mortalidad infantil. Hace 8 años que gobiernan y lo que aumentó es la criminalidad organizada y la fábrica de droga. Lo que aumentó en esta ciudad es el juego. Y de la misma manera, si nosotros tenemos que mirar a la provincia de Buenos Aires, y acá es donde están parados los candidatos más visibles y más instalados, Scioli no puede ni hablar de la pobreza y de las cuestiones sociales. Entre otras cosas, no pueden hacerlo porque no miden la pobreza para esconderla. Y por supuesto que esconder la pobreza implica no hacerse cargo de la pobreza que después de todos los años de crecimiento económico ellos mismos han generado. No son los únicos puntos en común que tienen los otros candidatos. Si tomáramos algunas cuestiones, yo lo veía recién a Ricardo Vago, que viene trabajando desde hace tiempo con muchos de nuestros legisladores en la provincia, denunciando el tema del juego. El tema del juego demuestra además el poder de los negocios,
pero demuestra además una concepción sobre el proyecto de país y el modelo de sociedad. Los más viejos recordamos de qué manera la Lotería Nacional era el lugar donde jugaban los ricos y desde donde se repartía a los pobres. Hoy, la reproducción y la multiplicación de los bingos en las grandes ciudades, sobre todo en el conurbano, son exactamente a la inversa. Los lugares donde la plata la dejan los pobres para que se la lleven los ricos. Los ricos que se llevan la plata del juego han sido amparados durante todos estos años y de la misma manera en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional. Y el juego está vinculado con otras cuestiones y por eso hacía la referencia. No es casual que atrás de la búsqueda de las apuestas online existan también los mismos empresarios y los mismos funcionarios. No es casual que atrás de estas cuestiones se juegue el fútbol, se juegue la violencia, las drogas, los barras bravas. Hay muchas de estas cosas que entrelazan de manera cruel, criminal, vergonzosa a muchos de los que hoy aparecen como la opción de un cambio para el país. Ahí es donde nos paramos. Nos paramos también en la otra gran diferencia que tenemos con ellos, que es en los negocios. No solamente el negocio del juego, el negocio de la obra pública, la falta de transparencia, la baja institucionalidad. Se quejan los legisladores nacionales del PRO cuando revisan las cuentas de un gobierno nacional por lo que gasta en la publicidad o en la propaganda oficial. Sepan que en la ciudad de Buenos Aires se gasta más de 2 veces más por persona, por habitante, de lo que se gasta en el gobierno nacional. La otra cuestión vinculada con los negocios tiene que ver también con la visión estratégica, con la cuestión de una política internacional que se viene definiendo desde hace muchos años más en función de las cuentas de negocios que de la mirada estratégica que debemos tener sobre el mundo. Así es como también en un juego paralelo o en un juego coincidente, más vale, entre el gobierno nacional y el empresario delegado frente a China para los acuerdos que acaba de realizar la Argentina, aparece Franco Macri. No es casual que no les importe no solo la definición de una línea de relaciones a nivel internacional con países que no tienen reglas para prevenir y castigar la corrupción, sino que también son países violadores de los derechos de las personas. Ahí es donde se paran, evidentemente porque no les importa, porque algunas de estas cuestiones son las que sirven para demostrar de qué manera la prioridad de los negocios aparece siempre por sobre la de los derechos. Y esa es la diferencia entre el concepto de la democracia social y este concepto tan pro-republicano de las instituciones vacías de contenido y de sentido. El otro punto en el que también se entrelazan la realidad de la política es la cuestión de los ámbitos donde viven los sectores más postergados. Me refiero a las villas. Las villas se han incrementado en el territorio de la capital como en el territorio de la provincia. Pero lo más perverso es la actitud de un gobierno respecto de la gente que vive en esos lugares, a los que algunas veces van y les pintan las entradas, como pintan también tantas veces los vagones del ferrocarril, y nos quieren hacer creer que el ferrocarril Sarmiento anda mejor y que aquello que nos costó 52 vidas en la estación de Once se repara pintando los vagones. De la misma manera, pintan a veces los ingresos a las villas, pero adentro de la villa lo que ocurre es la resignación, es la falta de futuro. La crisis moral más grave que afecta a un país y a una sociedad
es cuando algunas personas creen que ya no tienen derecho ni siquiera a tener la ilusión de su propio progreso. Eso ocurre en esos territorios por la falta de igualdad, por la falta de oportunidades, por la falta de atención, de comprensión, de una mirada hacia esos lugares. Otro periodista y escritor para mí muy admirado, como es Martín Caparrós, escribió un libro, el último que yo por lo menos leí, El hambre, donde describe muchas de estas cuestiones. Tiene obviamente un capítulo hacia la Argentina que es terriblemente cruel, pero a mí me llamó mucho la atención una anécdota que él cuenta, pero que refleja esta realidad de esa gente, una anécdota en Níger, un pueblo de África. Él dice que estaba sentado con Aisha, una mujer de unos 30 y pico de años, en la puerta de su choza. Ella comía algo así como una bola de harina, y él le dice, ¿siempre comes eso? Y ella lo mira y le dice, siempre que puedo. Y él le dice, entonces, Aisha, yo quisiera preguntarte, si yo pudiera traerte un mago que te diera aquello que vos quieras y puedas pedirle lo que sea, ¿qué le pedirías a ese mago? Y ella le dijo, una vaca, porque con una vaca yo podría obtener la leche, con la leche podría hacer más bollos, venderlos en el mercado y con eso podría darle de comer a mi familia. Bastante cruel, por cierto, esta primera parte del relato. Pero Martín cuenta en su libro que él entonces le pregunta, porque se quedó muy sorprendido, que eso era el pedido que se le hacía al mago todopoderoso que le ofrecía. Lo peor fue la segunda respuesta cuando él le dice, bueno, a ver, ¿y si el mago te concede otro deseo y puedas volver a pedir algo, aquello, lo máximo, lo que se te ocurre, él todo te puede conceder, ¿qué le pedirías? 2 vacas, porque así nunca más volvería a tener hambre. Ese es el reflejo de muchas de las cuestiones que ocurren, pero que no ocurre solamente en África, sino que ocurre acá, a muy pocas cuadras. Porque ahí también se describe de qué manera en el conurbano, en la zona de San Martín, de José León Suárez, la gente se sube en las toneladas de lo que se llama el cinturón ecológico de la ciudad, a rasquetear y a cirujar de la basura para poder comer. Y los que van ahí, hombres, mujeres, muchísimos niños, van a cirujear para comer de las sobras de nuestras mesas y de nuestras casas. No buscan otra cosa que no sea los restos de comida en esos lugares, aquí a pocas cuadras. Esta ciudad de Buenos Aires genera toneladas y toneladas de basura. El problema no es solamente, y obviamente uno de los problemas que nosotros necesitamos abordar, que es la cuestión ambiental y de la basura, sino de qué manera el desecho de esta ciudad refleja patéticamente el entendimiento que las autoridades de los gobiernos en esta ciudad, que es la ciudad que ocupa el lugar 13º de la riqueza y del Producto Bruto Geográfico en todo el mundo, que esta ciudad siga teniendo familias que cuando son expulsadas de sus lugares duermen abajo de la autopista y viven en una situación de desprotección total. La palabra protección debemos tomarla porque es imposible hablar del progresismo o del proyecto colectivo de progreso social si no entendemos además que necesitamos recuperar la idea de la protección. A mí me llama mucho la atención, y saben que lo repito en muchos lugares, esta demanda tan repetida de una sociedad que reclama cárceles y que se banca a tener un vicepresidente procesado por corrupción, por falsificación. Me preocupa que hayamos abandonado la concepción democrática de la seguridad. Y es en este punto, y no me voy a extender demasiado porque esto claro quedaría para mucho, donde también están
las coincidencias y las diferencias. ¿Cómo sostener, cómo no sostener entonces un proyecto que nos permita discutir estas cuestiones? ¿Cómo no pararnos en el sentido más profundo de la lucha por la igualdad? Gargarella decía en ese diálogo al que hice referencia hace un rato también, y hablaba de todas estas cuestiones y de cómo el progresismo fue entregando sus banderas, hablaba de los arribistas. Los arribistas, que obviamente me lo acordé porque mencioné a Vudú. Pocos ejemplos debe haber de arribistas en la política, como este muchacho que de la frivolidad más absoluta de haber vivado la dictadura militar termina formando parte de un proyecto que se dice nacional y popular. Pocas claudicaciones debe haber en la historia democrática de la Argentina tan graves como un gobierno que generó la emoción sincera de tantos argentinos, descolgando aquel cuadrito de Videla, termina con un jefe del ejército sospechado por violar los derechos humanos. Solamente en un gobierno de arribistas como Vudú, que entregan después de haber enchastrado, después de haber manchado las banderas de esa historia, terminan como van a terminar. Pero también es cierto que hay arribistas en todos lados y de todo tipo. Me preocupa muchísimo en este tiempo de pragmatismo de qué manera también el arribismo se manifiesta con aquellos que por la sola razón de que una lista no les garantiza su lugar o su sillón, dan esa doble vuelta mortal en el aire para caer en otra lista de otro partido político. Lo grave no es solo la conducta del arribista que se corre para entregar su historia, su lucha y la de muchos otros, sino la naturalización con que nuestra sociedad ha ido tomando estas cuestiones. Por eso es que ahí está el otro planteo. Y quiero entonces, para terminar, referirme al otro eje y al otro pilar de nuestro proyecto, que es la decencia. Desde luego que cuando hablamos de decencia, hablamos de ejemplaridad, de transparencia, de honestidad personal, política, funcional. Pero en un proyecto político, la decencia es mucho más que eso. Hay una nueva corriente de filosofía política que nos dice que la decencia es también el criterio con que juzgamos, con que criticamos, con que construimos. En definitiva, lo que nos define como decentes o indecentes también es cómo nos paramos frente a la realidad. Esa misma corriente nos dice que indecencia es tolerar la humillación hacia otros. Es un desarrollo terriblemente profundo, porque no se trata simplemente de ser personas honestas. En una sociedad que se ha ido corrompiendo y degradando en sus valores, necesitamos reconstruir una sociedad con valores, donde la honestidad individual casi ni tenga que existir o ser demostrada. La decencia nos obliga a indignarnos frente a la humillación. La humillación es desconocer al otro, es denigrarlo, discriminarlo, es negarle su vida, su libertad o sus derechos. Y acá entonces está ese clic entre la concepción de la decencia como cuestión individual a la cuestión de la decencia como factor político institucional. Y entonces los indecentes no son a título personal. Indecente es la sociedad que tolera la humillación de la negación en derechos, y lo es aquella que tiene gobiernos y gobernantes e instituciones que persisten en la negación de los derechos. Esos son nuestros pilares. Cuando nosotros unificamos en un proyecto político que mira hacia el futuro la igualdad y la decencia, estamos volviéndole a dar entonces el sentido y el contenido
a la búsqueda de un proyecto colectivo de progreso. Eso es de lo que nos hacemos cargo. Eso es, como les dije antes, lo que me lleva sinceramente a hacerme cargo y a decirles: quiero ser presidenta de la Argentina para quebrar esta lógica. Hoy es para nosotros un día importante, pero es solamente el puntapié inicial. Estoy convencida que hay una sociedad parada en valores y en dignidad y en decencia. Hay una sociedad que necesita que la convoquemos, que la vayamos a buscar. De aquí saldremos a recorrer cada rincón de la Argentina para buscar esa voluntad, para construir con todos el proyecto de nación basado en la igualdad y en la decencia. Yo me hago cargo, quiero que todos juntos gritemos: nos hacemos cargo. Muchas gracias.